tal? Bienvenidos, feliz día. Hoy nos acompaña la compañera Jocelyn Hernández. Jocelyn es enfermera profesional acá en Hospital Clínica Bíblica San José. Jocelyn, bienvenida y buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias a usted, Jocelyn. Bueno, Jocelyn nos va a comentar acerca de cómo realizar curaciones de heridas en el hogar. Es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a ella, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando finalice, entonces se las hacemos llegar. Muchísimas gracias a todos y Jocelyn la dejamos. Entonces, con permiso. Muchas gracias. Bueno, ya la compañera se retiró y está en un distanciamiento adecuado, por lo que me voy a retirar la mascarilla. La vamos a poner por acá. Bueno, lo que es curación de heridas en el hogar es lo que vamos a tratar el día de hoy. Es muy diferente el realizar una curación de una herida en el hospital a realizarlo en el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar vamos a estar con las bacterias con las que nosotros generalmente convivimos, no va a haber otros pacientes con otros tipos de bacterias como siempre lo hay en el hospital y vamos a estar en un ambiente más controlado. Entonces, ¿cómo la paso aquí? Ok, unos problemillas técnicos. Ok, primero vamos a ver qué tipos de heridas tenemos. Generalmente, o las que más se ven, son las heridas quirúrgicas. ¿Cuáles son las heridas quirúrgicas? Pues las heridas que resultan luego de una cirugía, ¿verdad? Estas pueden tener puntos o pueden tener grapas, ¿verdad? Pueden ser sutura o pueden ser grapa. ¿Cuál es la diferencia a la hora de realizar la curación? Bueno, en las grapas hay que tener un poquito más de cuidado, arrastrar bien. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, entre las grapas, ¿verdad? Los puntos también hay que fijarse que no quede restos de sangre seca en los puntos y en esas cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Las quirúrgicas se dividen como en esa parte. Luego tenemos heridas por úlceras. Las heridas por úlceras son muy diferentes a las heridas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque las heridas por úlceras tienen otra forma, tienen profundidad, tienen bordes. Vamos a hablar de una telita amarilla que se les hace encima, que se llama fibrina, que eso hay que estarlo retirando. Las úlceras también pueden ser por presión, ¿verdad? Cuando los coditos o los talones pegan en la cama y el paciente está mucho tiempo encamado, eso se empieza a abrir por presión, o en la colita, ¿verdad? En el sacro también. Pueden ser por patologías de fondo, ¿verdad? Enfermedades que el paciente tiene de fondo, ya sea muy común como la diabetes, por ejemplo, que cuesta mucho que el paciente cicatrice cuando se abre. La diabetes proporciona un ambiente, pues, bueno para las bacterias, para crecer, para que la herida se abra más y entonces ahí vamos a tener una forma diferente de curar este tipo de herida. La dieta también influye, ¿verdad? Un paciente desnutrido se nos va a ulcerar más fácilmente. Este tipo es otro tipo de herida. ¿Qué otros tipos de heridas hay? Bueno, hay muchas, son muy amplios los tipos de heridas, pero nos vamos a concentrar en los que generalmente podemos ver, como son las heridas por incisiones, cuando nos cortamos con un cuchillo, cuando nos topamos con algún alambre de púas y nos hacemos una herida por incisión, una mordedura de un animal, por ejemplo, un perro, que es muy común, o una laceración, por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, nos caemos, nos raspamos y se nos hace una herida grande que sangra, que se ve sucia, ya la piel ahí perdió la continuidad y entonces tenemos una herida. Entonces, ya conociendo los tipos de heridas que tenemos, podemos pasar a ver cómo se curaría una herida. ¿Qué necesitamos para curar una herida? Cuando estamos en el hospital usamos muchas cosas. Ustedes verán que la enfermera lleva un carrito, lleva tal vez un azafate, lleva guantes, lleva apósitos, lleva muchas cosas, pinzas y un montón de cosas. Cuando estamos en el hogar es más fácil. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar muchas cosas que se usan en el hospital. Lo primordial, el agua. Vamos a necesitar agua. ¿Puede ser agua de tubo? Sí, pero preferiblemente hervida.
¿verdad? Vamos a hervir el agua para cerciorarnos de que de verdad no haya ningún germen, ninguna bacteria, ningún virus, nada en el agua. Vamos a necesitar jabón antibacterial. Acá en Bíblica, generalmente cuando curamos al pacientito, por ejemplo, después de una cirugía, utilizamos clorexidina y después el paciente se lleva su vasito de clorexidina para la casa, su frasquito, y lo puede seguir utilizando en la casa. ¿Que no tenemos clorexidina? Vamos a utilizar un jabón antibacterial. Puede ser cualquier jabón líquido, pero que sea antibacterial. Porque si son jaboncitos con perfume y así, y esas cosas, pues generalmente no son antibacteriales. Ahí ustedes verán en el súper los que dicen antibacterial, ojalá que no tenga ningún tipo de perfume, y ese nos va a servir para realizar la curación de la herida en el hogar. Es muy importante que logremos conseguir unas gasitas. ¿Por qué? Porque lo podremos hacer con las manos enguantadas, pero no vamos a tener el mismo principio de arrastre que necesitamos en las heridas, ¿verdad? Entonces es importante siempre comprar un par de gasitas, unas gasitas por lo menos mínimo 3, ¿verdad? Si la herida es pequeña, para poder realizar la curación. Los guantes son opcionales porque si nos hacemos un buen lavado de manos como debe ser y estamos en nuestro hogar, podemos realizar la curación de esa forma. Pero si hay guantes, siempre mejor. Y un basurero. ¿Por qué? Siempre tenemos que tener un basurero con la tapa abierta. Antes de lavarme las manos, abro esa tapa y lo coloco bien para descartar todo lo que vayamos a descartar mientras estemos curando, ¿verdad? Eso es como lo mínimo que necesitamos para poder realizar una curación en el hogar. Ahora bien, más adelante les voy a explicar que podemos tener acceso a otro tipo de productos, pero ya eso tiene que ver con la consulta médica, con lo que me indique el médico que debo poner en la herida, con lo que me indicó la enfermera cuando salimos de la cirugía y cuando me dieron egreso del hospital. Esos son otros puntos a considerar. Ahora bien, pasos para curar una herida. Yo primero me voy a ir y voy a reunir todos los materiales que yo necesito. Entonces voy a ir a traer el basurero, me lavo las manos, cada vez, siempre que me lavo las manos, es para evitar traer bacterias hacia la herida. Entonces, cada vez que yo toco algo sucio, me voy a lavar las manos. Entonces, pongo el basurero cerca. Llevo al paciente hacia un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque si estamos curando una herida y esa herida produce dolor, no conocemos el umbral del dolor de la persona y no sabemos si se nos va a desmayar o si se le va a bajar la presión o si se le va a bajar el azúcar del susto de que lo van a curar. Entonces siempre el paciente recostado en una cama, ojalá. Entonces ya con el paciente ahí traemos las cositas, traemos el jabón, traemos los guantes, el agüita hervida y traemos las gasitas. Entonces, generalmente la herida va a estar cubierta. Si viene saliendo del hospital, está cubierta. Si es una úlcera que se le ha estado dando curación, va a estar cubierta. Si es un raspón que se acaba de hacer, probablemente no va a estar cubierta. Entonces, nos ponemos unos guantes y quitamos el apósito que tenga la persona o las gasitas o lo que tenga ahí puesto, lo despegamos bien y lo botamos. Después nos lavamos las manos y vamos a venir y vamos a utilizar lo que tenemos en la mesita ya cerca del paciente. Vamos a colocarnos los guantes otra vez y tenemos otro par de guantes y vamos a agarrar una gasa. Ojalá, si es en torundita, así como en una bolita, perfecto. Si no, si las venden en cuadrado, ¿verdad? Las hacemos una pelotita. Y entonces vamos a curar con jabón antibacterial la herida. Ahora resulta que la herida puede ser de muchas formas. Por ejemplo, si es una herida quirúrgica, después de que retiraron, por ejemplo, una vesícula y es una herida chiquitita, es vertical o es horizontal, entonces va a haber una curación distinta dependiendo de la forma en la que esté esa herida, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una que es vertical
y está en el medio, por ejemplo, tal vez una colectomía o tuvieron que abrir una laparoscopía, una laparotomía, entonces la herida va a ser totalmente vertical, casi que atravesando el ombligo. Para que se ubiquen un poquito, vamos a usar este ejemplo. Entonces, una línea vertical casi que atravesando el ombligo. Si el paciente está recostado, yo voy a, esto es opcional, pero es muy bueno que lo hagan. Poner una sabanita o un aulado si tienen algo que les vaya a recoger las gotitas de agua que puedan caer en la cama para que no quede la cama mojada. La ponemos ahí cerca de la herida, puede ser a la caída del paciente, ponemos la sabanita. Entonces, si la herida está en vertical, vamos a curar de arriba hacia abajo. Entonces, el paciente está recostado. Vamos a curar de arriba hacia abajo y de lo distal a lo proximal. Y ustedes dicen, ¿qué significa distal y qué significa proximal? Bueno, del lado que yo me pongo, como la herida está en el puro centro del cuerpo del paciente, del lado que yo me ponga, el lado más largo que yo tenga de la herida, ese va a ser el distal. Y lo que yo esté más cerca de la herida, ese va a ser el proximal. Entonces, yo voy a empezar curando lo que tengo más largo. ¿Por qué? Porque si esto va a chorrear, entonces yo voy a ir limpiando lo que viene chorreándose, en lugar de que yo limpie y cure lo que está, por ejemplo, de mi lado más cerca, y cuando vaya al lado más largo, las gotitas de esa torunda me van a caer sobre lo que ya limpié. Entonces, vamos a ir retomando para que no se les haga como un enredito. Si la herida es vertical, yo voy a curar de arriba hacia abajo. Ahora ustedes dicen, ¿y la torunda tan pequeña? ¿Y si la herida es muy grande? Ok, si la herida es muy grande, la vamos a partir a la mitad imaginariamente. Vamos a decir, ok, con esta gasita voy a limpiar de arriba, abajo, hasta la mitad, la boto y con otra gasita con jabón de la mitad hacia el final. Ahora, ¿cuántas gasas necesitamos? Es muy importante que no se pase la misma gasa varias veces sobre la herida, porque entonces vamos a estar pasando y pasando lo que ya limpiamos con la gasa sucia y eso no sería lo mejor. Entonces, vamos a botar la gasa cada vez que la usemos. Si la gasa es una torunda compacta en la que podemos ver bien los lados que estamos utilizando, podemos darle vuelta a la torunda y dejar el lado sucio hacia arriba y limpiar con el ladito limpio que nos queda. Pero si no, mejor la descartamos y usamos una nueva. Eso con una herida, por ejemplo, vertical. Entonces, una gasita o dos, dependiendo de qué tan larga sea la herida, para pasar el jabón. Y de lo más largo a lo más cerca. Después vamos a agarrar una torunda con agua, con el agua hervida. Ahora ustedes dicen, pero es que mojo, echo el agua en una palangana, ¿cómo hago? Bueno, generalmente, si usted está solito, usted puede agarrar las gasitas previamente, antes de realizar la curación. Puede agarrar las gasitas que va a usar con jabón y las pone en un espacio limpio. Las gasitas que va a usar con agua y las pone separadas. Y las gasitas secas se quedan en el paquetito o las pone separadas. Y moja previamente con el agua hervida las gasitas que va a usar solo con agua, para que no tenga que estarlas metiendo y sacando de una palangana o haciendo un reguero ahí encima del basurero, para que no se les haga como un desorden. Entonces, ustedes agarran la gasita con agua y la pasan. Y eso va a dejar mojada la herida. Ahora bien, ¿hasta cuántas veces curo una herida? Hasta que se me acaben las gasas, solo con una gasa. No. Ustedes curan la herida hasta que la gasita salga limpia. Si, por ejemplo, hay un puntito que está sangrando, entonces hay que hacer un poquito de presión ahí para que el punto deje de sangrar. Y ustedes pasan la gasita y la pasan hasta que quede limpio. Hay heridas que acumulan un granito en los puntos de sutura, en el hilo. Hay heridas que acumulan granitos en las grapas, por ejemplo.
Entonces, eso se supone que hay que retirarlo con cada curación, porque entre más grano se vaya acumulando, más difícil va a ser quitarlo al final y podemos reabrir ese punto. Entonces, cada vez que vamos curando, tenemos que retirar toda la suciedad que vemos. En las grapas es interesante porque cuando el paciente se va con una heridita con grapas para la casa, entonces la persona que lo vaya a curar tiene que saber que la gasita tiene que rodearle esas grapas, ¿verdad? Porque entre las grapas podemos encontrar sangre seca, secreciones que puedan salir de la herida y eso no debe quedarse ahí. Entonces, igual con el jabón, si es necesario que utilicen más jabón y más gasitas, no importa, siempre y cuando la herida quede bien limpia. Se supone que ya con la última gasa con agua, ya la herida debería salir, la gasa debería salir limpia. Y lo último que vamos a hacer es agarrar una gasita seca y pasarla de la misma forma, de arriba hacia abajo, de lo más largo a lo más cerca, y si la herida es muy grande, la partimos imaginariamente a la mitad y pasamos la gasita seca. Ya esa gasita seca tiene que salir limpia. Y ya cuando estamos listos y cuando ya la herida está completamente curadita, nos cercioramos de que la piel de alrededor quede seca también. Si no, pasamos una gasita y la secamos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, generalmente lo ideal es que en el hogar la herida quede descubierta, o sea, que no le pongamos nada encima, porque necesita respirar para poder cicatrizar. Necesita mantenerse sequita, con un adecuado paso del aire, ¿verdad? Sobre la herida para que pueda cicatrizar. Ahora bien, hay heridas que por indicación médica hay que cubrirlas. Entonces ahí vamos a hacerle caso a lo que el médico nos diga, que si hay que ponerle esto, que si hay que ponerle un ungüento, una crema, que si hay que ponerle una gasa, que si es vaselina a la gasa, pero todo eso tiene que ir muy especificado por el médico, ¿verdad? O por el personal de enfermería que le está recomendando cómo curar la herida en el hogar, ¿verdad? Si el médico dejó indicado un ungüento, entonces el personal de enfermería debería decirle cómo se coloca el ungüento, en qué momento de la herida y si se va a tapar o no la herida, ¿verdad? La herida puede quedar descubierta en el hogar, les repito, ¿verdad? En el hospital generalmente las cubrimos porque estamos en contacto con otras bacterias, con otras personas que no son con las que generalmente convivimos. Nosotros convivimos con gérmenes en nuestra casa, que ya están acostumbrados a nosotros y nosotros a ellos. Por eso es que podemos dejar la heridita descubierta en nuestro hogar. Ahora bien, ya hablamos de una herida vertical. Vamos a hablar de una herida transversal o horizontal. Y ustedes dicen, bueno, esa herida está muy bien ubicada, ¿verdad? Está ahí en el medio del abdomen, es muy fácil. ¿Y qué pasa si está en un lugar incómodo? Bueno, por ejemplo, si está en la espalda. Si está en la espalda, tal vez puede ser lineal, pero tenemos que entonces pensar que tengo que volver a la persona de medio lado, no boca abajo porque se nos puede bajar la presión, se le puede desmayar, se puede bajar el azúcar, no sabemos el umbral del dolor del paciente. Entonces lo vamos a volver de medio lado, ¿verdad? Siempre, ojalá con ayuda y en una camita donde el paciente no se vaya a caer, donde esté seguro. Y ahí vamos a poner la sabanita que les dije antes, ¿verdad? Alrededor de la espalda del paciente. Y ahí tenemos una herida igual que tal vez sea vertical con respecto al cuerpo del paciente, pero nosotros la vamos a ver horizontal en ese momento. Igual vamos a ir de arriba hacia abajo, o sea, de lo que está más cerca de la cabeza del paciente hacia lo que está más cerca de los pies, de arriba abajo, pero vamos a iniciar igual, de arriba a abajo, como viendo la horizontal, pero de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque yo voy a limpiar primero la parte más
distal. ¿Qué significa esto? Que cuando yo llegue al final de la herida, hacia abajo, no se me vaya a chorrear, ¿verdad? Si yo empiezo a limpiar, es como limpiar una ventana. No la voy a limpiar de abajo para arriba porque si no, de ahí lo que ya limpié se va a ensuciar de nuevo. Entonces, podemos dividir la herida en tres, ¿verdad? No, aunque sea una herida pequeña, la podemos dividir en tres. ¿Por qué? Porque vamos a limpiar primero lo distal, luego lo medial y luego lo más proximal. Entonces, vamos a limpiar la parte que está más arriba del paciente, digamos la parte más alta, luego la parte en medio y luego de último la parte que está pegando hacia la cama, ¿verdad? Y ahí vamos igual a repetir el mismo procedimiento, una gasita con jabón, una gasita con agua hervida y una gasita seca, ¿verdad? Y la cantidad de gasas va a depender de lo que necesiten, de qué tan limpia está la herida. Cuando usted la destapa y la ve, usted más o menos se imagina cuánto va a necesitar para curarla. Muy importante, a veces hay un vecino que tiene pinzas, a veces nos regalan pinzas. Si conseguimos esas pinzas o así que nos regalan, es muy importante. Uno, mejor utilizar las manos. Las manos bien lavadas es la mejor herramienta que pueden utilizar. Dos, si las pinzas están nuevas, estériles de paquete, está bien. Pero habría que utilizarlas solo esa vez. ¿Por qué? Porque el hecho de hervir el material como unas pinzas, por ejemplo, no es lo mismo que el proceso de esterilizado en el hospital. Por eso es mejor utilizar las manos, porque a la hora de yo hervirlas puedo generar herrumbre en las pinzas. Entonces, no las vamos a utilizar. Es mejor utilizar las manos bien lavaditas. Un buen lavado de manos nos va a garantizar que la curación salga exitosamente. Muy bien. Tenemos una herida detrás de una oreja, un mordisco de un perro. Entonces, ahí igual, el paciente recostado, ponemos la sabanita, que no se me moje el cuello del paciente, que no se le moje el hombro, y vamos a ir de arriba hacia abajo. Vamos a ir de lo más lejos a lo más cerca, y vamos a quitar todo lo que esté sucio en esa herida. Vamos a remover lo que esté sucio. Que hay un granito muy duro que no se viene cuando yo paso la gasa, lo dejamos ahí, porque no sabemos si ese tejido es tejido que está cicatrizando, que necesita quedarse ahí un tiempo más, lo dejamos ahí, no lo vamos a aplicar con demasiada fuerza, ¿verdad? Pero removemos todo, que es una herida muy cerca del recto del paciente. Esto es muy importante. Por ejemplo, ahora pasamos a hablar de úlceras. Generalmente en los pacientes que pasan mucho tiempo en la cama, en la casita, los pacientes se ulceran en la parte de la colita, antes de la línea interglútea. Entonces, en esa parte generalmente hay un huesito que está pegando contra la piel y si el paciente se adelgaza o pasa mucho tiempo en cama, entonces ahí es donde primero se va a abrir el paciente. ¿Cómo son las úlceras? Las úlceras generalmente empiezan con la piel enrojecida. Entonces se va enrojeciendo la piel, se va enrojeciendo, se va poniendo delgadita, se le va haciendo como una ampollita como de agua, se va poniendo un poquito húmeda hasta que ¡pum! Vemos que se abrió. Entonces, ¿qué características dijimos antes que podía tener una úlcera? La úlcera podía tener profundidad, ¿eso qué quiere decir? Que puede estar al ras de la piel, ¿verdad? Que puede ser así levemente abierta o que ya tenga unos centímetros y centímetros y centímetros hacia abajo. Una úlcera puede llegar a tener hasta 10, 20 centímetros de profundidad, máxima en esa posición, en el sacro. ¿Qué puede tener? Puede tener bordes. Entonces, dependiendo de los bordes de la úlcera, si son regulares, si son irregulares, si parece una nubecita, si parece un círculo perfecto, todo eso va a ingerir, digamos, en el tipo de úlcera que yo estoy tratando, ¿verdad? Generalmente las úlceras necesitan
una guía de un profesional para ser curadas. Pero si yo tengo que curarla en la casa, entonces, ¿qué voy a hacer? Con una úlcera no voy a utilizar por nada del mundo jabón. ¿Por qué? Porque la úlcera estamos hablando de la piel directamente expuesta, ¿verdad? Y a veces no solo piel, a veces grasa, a veces músculo. Las úlceras pueden ser muy, muy, muy amplias. Entonces, lo más fácil que podemos hacer con una úlcera es utilizar nuevamente el agua hervida. En el hospital, generalmente agua estéril, pero en la casita, agua hervida. Igual vamos a usar torundas, pero las úlceras, como son redondas, aquí vamos a utilizar una técnica diferente. Vamos a curarlas en forma circular de adentro hacia afuera. O sea, lo primero que limpiamos es lo de adentro y lo último son los bordes. O sea, lo último es afuera. Vamos a ir como en una espiral. Vamos a ir limpiando. Ahora, si la úlcera es levemente superficial, pero tiene un montón de telilla amarilla encima, que todos los días se le hace, toda esa telita yo la tengo que retirar, porque eso se llama fibrina y eso no permite que la úlcera cicatrice de la manera correcta, ¿verdad? Es como tejido, como exudado, como, como lo que va soltando la herida y eso hay que retirarlo, ¿verdad? Generalmente, después del agua, lo que hacemos es secar y tapar. Secamos de igual forma, ¿verdad? En espiral, de adentro hacia afuera. Y taparíamos con gasa. Las úlceras sí se tapan porque son heridas muy grandes, muy profundas, que generalmente necesitan de apósitos y de otros ungüentos y productos para terminar de cicatrizar porque duran mucho en cerrar. Pero si es una úlcera que está empezando, que es pequeña, que todavía no está tan profunda, podemos dejarla descubierta si no vamos a estar en un ambiente contaminado. Por ejemplo, ¿qué es un ambiente contaminado? Si yo tengo una pequeña úlcera en el pie, que está apenas como, que se ve como una ampollita, pero de ahí resulta que yo me baño y voy a sentarme en el corredor de mi casa, tal vez en un lugar rural donde hay polvo, donde pasan los carros, donde se levanta mucho polvo, entonces ahí no voy a poder tenerla descubierta. ¿Por qué? Porque voy a estar expuesto a muchos agentes contaminantes que tal vez no son con los que yo convivo. Además de que una úlcera con polvo, pues no se va a curar nunca, ¿verdad? Eso por parte de las úlceras. ¿Qué tipo de úlceras hay? Muchas. Hay úlceras, como les decía antes, por presión, hay úlceras de tipo venosas, hay úlceras por diabetes, ¿verdad? Por heridas que no cierran bien y que se terminan ulcerando porque hay una diabetes de fondo. Hay úlceras porque el paciente tal vez está desnutrido o porque al contrario está en obesidad grado 3 y la piel ya no resiste y se abre y se ulcera. En fin, hay muchos tipos de úlceras y así como hay tipos de úlceras, hay tipos de productos y tipos de curación. Pero lo básico de una úlcera, agua, no jabón, solamente agua, se seca y de adentro hacia afuera en forma circular como las manecillas del reloj. Ahora bien, ¿qué otros pasos vamos a considerar? Como les decía antes, siempre, siempre considerar si la herida es vertical, si se cura de arriba hacia abajo, si es horizontal, ¿verdad? De lo más largo a lo más cerca, siempre dependiendo de la ubicación anatómica. Y hay productos que utilizamos para mejorar la cicatrización. Ya la tecnología ha avanzado mucho. Tenemos muchísimos productos a nuestro alcance, pero siempre es necesaria la opinión de un profesional para utilizar ese tipo de productos, porque hay productos que tal vez, si no se utilizan de la mejor forma, pueden quemar la piel, pueden retroceder el proceso de cicatrización de la herida. Entonces siempre tenemos que tener una guía profesional, el médico tratante, la enfermera a cargo de esa curación, inclusive
la enfermera o el médico que nos está viendo cuando salimos del hospital nos puede decir qué podemos usar y qué no, o nos puede recomendar con quién podemos hablar para saber más de todos esos productos que existen ahora y que podemos utilizar. Pero resumiendo, una úlcera, una herida, puede ser de muchos tipos. Podemos tener heridas quirúrgicas, heridas post cirugía, que pueden ser con puntos, pueden ser con grapas. Hay heridas que ya tal vez no se suturan, sino que se utiliza un producto que es como una gomita que las mantiene cerradas. Eso se ve ahí poco, ¿verdad? Generalmente lo que más vamos a ver son los puntos o las grapas. Eso con las heridas quirúrgicas. Luego podemos ver heridas por úlceras, que son las que hablábamos hace poco, que ya sabemos que hay varias, que generalmente son circulares, que tienen bordes, que van a ser profundas. Y tenemos las incisiones, las mordeduras y las laceraciones. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en una herida de una persona que andaba en bicicleta, se cayó, se raspó la rodilla y le quedó ahí una laceración bastante grandecita y sangra y sangra y sangra? Bueno, tenemos que curar esa herida, tenemos que limpiarla. ¿Por qué? Porque si fue contra la calle, si fue contra la acera, pues hay partículas pequeñas de suciedad, de polvo, de concreto, que se pudieron haber quedado en la herida. Entonces nosotros tenemos que limpiar eso inmediatamente, igual, de la misma forma, con agua, con jabón. Si el raspón es en la rodilla y la herida es circular, entonces no importa, lo hacemos, aunque no sea una úlcera, lo hacemos en forma circular de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque la herida es redonda. Entonces necesitamos asegurarnos de que estemos limpiando de la manera correcta. Igual, agüita, jabón, secamos y la dejamos que, como dirían popularmente, que se ventee un poquito. ¿Para qué? Para que cicatrice de la mejor manera. Si tenemos por ejemplo, una mordedura de un perro o algo así, y vamos a urgencias, generalmente vamos a salir con esa herida suturada. Entonces, el mismo principio que utilizamos para las heridas quirúrgicas, ¿verdad? Hablamos también de incisiones que nos cortamos con un cuchillo, con una herramienta. Generalmente, si trabajamos con herramientas con filo, nos vamos a cortar. Entonces, igual el mismo principio, vamos a limpiar. Ahora bien, si la cortadura es muy profunda, si sangra mucho, tienen que ir a emergencias primero, ¿verdad? Pero la curación siempre, el principio es limpiar. Si es vertical o transversal, vamos a ir de lo más largo a lo más cerca, y si es redonda, de adentro hacia afuera. Eso es lo principal, que nunca, nunca, nunca usemos la misma torunda sobre la misma porción de la herida. Tenemos que botar. Si no sabemos bien los bordes de las torundas, si no vamos a ver cuál lado está sucio y cuál lado está limpio, porque resulta que yo puedo limpiar una herida, por ejemplo, que viene de una cirugía, y la herida puede venir muy limpia, pero yo de igual forma tengo que curarla diariamente, y si la torunda me sale limpia después de haberla pasado, no es que la voy a seguir pasando por el resto de la herida, ¿no? Igual tengo que darle vuelta o botarla. ¿Por qué? Porque hay cosas que estamos retirando que tal vez no estamos viendo. Entonces, hay que tener ese cuidado. Luego de esto, con respecto a las incisiones, también tener muchísimo cuidado en los lugares en los que las estamos curando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me corté con un cuchillo, generalmente son los dedos de las manos. Los dedos de las manos sangran mucho. Entonces, si me corté ahí, voy a tener mucha sangre corriendo por mi mano. Entonces, primero eliminar el exceso de sangre. Si tengo que hacer un poquito de presión para que durante un ratito, para que la sangre deje de circular de esa forma, lo hago. Si tengo gasas al alcance, con una gasita. Si no, con algún trapito limpio que tengamos ahí, que verdaderamente esté limpio. Si la herida queda en el medio de los dedos, ¿verdad? Si queda en el medio aquí de cada dedo,
Entonces ahí vamos a tener que limpiar, separar la herida en dos y limpiar de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera. Igual con el mismo principio, agua hervida, jabón antibacterial, secamos. Eso con respecto a las heridas. Las úlceras, generalmente, como ya vimos, vamos a considerar otro tipo de factores para curarlas, ¿verdad? Que si es redonda, que dónde está, igual si se está en el sacro, en la colita, el paciente hay que darle vuelta para poder curarlo, no boca abajo, sino de medio lado. Si la herida está en las ingles, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de mantener el ambiente seco, no húmedo, porque si está húmedo, la herida no va a curarse, no se va a cicatrizar de la forma correcta, o tal vez no cicatrice nunca o tarde mucho, porque siempre está húmedo. Hay que mantener el ambiente alrededor y la piel circundante, la piel de alrededor de la herida, seca. Si la herida está en los pies, entonces no vamos a dejarla descubierta. ¿Por qué? Porque si tengo una herida en un pie, pero yo puedo caminar y yo puedo hacer vida cotidiana, entonces yo tengo que vendar el pie y usar un zapato adecuado para que esa herida pueda cicatrizar. Si yo soy un adulto mayor que voy a estar en mi cama todo el día porque no puedo caminar y tengo una herida en el pie, entonces yo puedo dejar esa herida descubierta porque mi pie va a estar en una cama la mayor parte del día. Bueno, con respecto a todo eso, creo que tienen varias preguntas por acá. Vamos a ver las preguntas y a ver cómo las respondemos con todo esto que hemos hablado. Muchísimas gracias, más bien, gracias por la ayuda. Y sí, de hecho, bueno, acá hay hay bastantes consultas. La primera es de Adrián Blanco. Hola, buenos días. En el caso de mi mamá, que tiene un poco piel de cebolla, si ella se hiciera una herida, ¿hay que tener otro tipo de trato en la curación o todo es igual a lo explicado? Ok. Con la piel de cebolla en los adultos mayores vamos a tener lo siguiente. La curación al principio es el mismo. Siempre vamos a utilizar agua, siempre vamos a utilizar jabón y a secarlo. Las gasitas mojadas no van a hacer mayor diferencia en la curación de esa herida. Ahora bien, ¿qué tenemos que cuidar en una piel reseca de cebolla de un adulto mayor? La piel circundante, la piel que está alrededor de esa herida. Hay que humectarla, hay que hidratarla para que la herida no se vaya abriendo más y más y más y más. Pero solo hidratamos la piel de alrededor, lo que no está cerca de la herida. Acá Manuel nos consulta, no sé si la quiere leer. Dice, generalmente por ser mayor de edad nos enseñaron nuestros padres a curar heridas con tintura de mentiolate y algodón y alcohol. Al cabo de los días estaba curado. Hablo de heridas pequeñas. Bueno, esos son procedimientos que se realizaban antes, ¿verdad? Sin ningún tipo de evidencia científica. Como dice el caballero, en heridas pequeñas. Bueno, lo que pasa es que en heridas pequeñas, bueno, podemos tener muchos tipos de heridas. No sabemos el origen de esa herida y no sabemos lo que pueda resultar en la utilización de alcohol o de la tintura de mentiolate, que por ejemplo son bastante agresivos contra una piel que está expuesta para mi criterio, ¿verdad? Acá tenemos otra consulta. No sé si gusta leerla, prefiere que se la lea. Si quiere la ley. Ok, acá nos dice Adrián Chinchilla que hace muchos años es cierto que si, por ejemplo, uno se cortó y no quiere ir al hospital, es una herida más o menos grande, es cierto que hay un tiempo para suturar. Si pasó mucho tiempo ya no se puede suturar. Ok, generalmente con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Si nos hacemos una sutura, si nos hacemos una herida que es grande, siempre hay que ir a emergencias, porque la sutura, si es profunda la herida, vamos a necesitar que nos den una continuidad de la piel, porque no vamos a tener la piel junta como generalmente necesitaríamos que esté para que cicatrice. Ahora bien, no, si usted ve que la herida se la dejó hoy
y mañana sigue sangrando, duele, está muy profunda, lo ideal es que vaya a emergencias. No importa el tiempo que haya pasado, pero hay que ver esa herida, hay que ver cómo está, hay que ver la integridad de los tejidos que están expuestos o que no están para poder darle una buena recuperación. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, acá nos dice Manuel, bueno, muchas gracias por la charla y que si será posible que nos dé una lista de las cosas que idealmente deben de ir en un botiquín en casa. Ok, bueno, sí, en un botiquín ideal siempre gasa. ¿Por qué? Porque es un apósito limpio que podemos utilizar para muchísimas cosas, ya sea para una cortadura, para una picadura, si usted necesita remover algo, siempre la gasa es muy importante. Vamos a tener alcohol porque si tenemos que desinfectar, vamos a tener que utilizar alcohol. Agua, agüita estéril. El agüita estéril la venden en cualquier farmacia, de cualquier marca, pero si no tenemos el tiempo en ese momento, en una emergencia, de hervir agua, el agua estéril embotellada nos va a servir mucho. Vendas. Las vendas clean o las que utilizamos generalmente, con las que podemos enrollar para alrededor de un brazo, de una pierna, esas vendas nos van a servir mucho. Generalmente las utilizamos para curaciones de heridas. Algún transpore o micropore, algo con lo que podamos pegar y poder terminar bien ese vendaje, ¿verdad? Eso nos sirve como curita, como cualquier cosa. Y tijeras, muy importante las tijeras, porque siempre necesitamos una tijera. ¿Por qué no les digo más cosas? El agua oxigenada ya no se utiliza ni para curaciones, ni para este tipo de cosas. Generalmente lo que podemos hacer en casa es bueno, pero es poco. Siempre tenemos que correr a emergencias o solicitar ayuda. Muchísimas gracias. Bueno, acá hay otra consulta de Yolanda, que era básicamente, ¿verdad? Lo del botiquín. Y vamos a ver, aquí ya nos ingresaron más. Por ejemplo, acá Andrea nos dice, gracias por la charla tan importante. ¿El agua oxigenada se debe utilizar o no? Que era lo que estaba mencionando ahorita. Cuando hay una mordida de perro, dicen que es muy importante o mejor utilizar alcohol. ¿Cómo saber cuándo una incisión es un punto o no? Ok, vamos a comenzar por la parte del agua oxigenada. El agua oxigenada se ha demostrado que es irritante tanto para la piel externa como para los tejidos que se exponen. Entonces, lo ideal, aunque sea una mordedura de perro, si el perro tuviera rabia o tuviera esto, cualquier cosa, lo ideal es correr a emergencias y que se nos apliquen las vacunas indicadas y que ahí en emergencias se nos haga la curación de la herida como debe ser. Tal vez nos van a aplicar algún antiséptico, tal vez nos van a aplicar la clorexidina, que es un jabón antiséptico al 4%, que eso se va a encargar de limpiar cualquier tipo de bacteria que nos haya quedado ahí por la mordedura del perro. Pero el agua oxigenada no es lo ideal. Se ha demostrado que es sumamente agresiva contra los tejidos que quedan expuestos, tanto como los tejidos que no están expuestos. Y la otra parte... Vamos a ver si una incisión es de puntos o no. Ok. Si una incisión es de puntos o no. Bueno, primero lo que vamos a evaluar es el sangrado. Si tenemos una incisión que no para de sangrar, tenemos que ir a emergencias. ¿Por qué? Porque no solamente en emergencias nos van a evaluar si nos van a poner puntos o no, sino que ahí vamos a ver qué tipo de tejido está cortado, qué tipo de tejido se dañó para ver qué es lo que hay que hacer realmente. Ahora bien, lo ideal es ir a emergencias, siempre, porque siempre necesitamos el criterio de un profesional que pueda analizar el tejido que fue dañado. Ahora bien, si es una cortada con un cuchillo que es muy superficial, que claramente ya nos ha pasado a todos antes y que generalmente cicatriza en un día, pues eso no va a necesitar puntos. Pero si estamos hablando de una herida, por ejemplo, sobre una ceja, cuando nos caemos y pegamos contra alguna superficie de concreto y se nos abre alguna herida en la frente, todo eso es muy necesario ir a emergencias. Eso ya el profesional
indicará si necesita puntos, si mejor no, si mejor se utiliza la gomita que les decía antes, eso ya ellos lo verán. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, acá una felicitación, ¿verdad? Que muchísimas gracias a la licenciada por tan excelente charla e instructiva. Los aerosoles como Neobol son recomendados. Depende. Los aerosoles como el Neobol son muy buenos para la cicatrización de las heridas, pero siempre necesitan ser indicados por un profesional, porque hay heridas que tal vez van a tener tipos de tejidos expuestos que no van a necesitar de este tipo de aerosoles, o hay heridas que van a ser muy vulnerables ante este tipo de aerosoles. Entonces depende mucho del criterio profesional de la persona que le está indicando. Claro, de hecho acá Abigail nos consulta que qué tan bueno es colocar hielo en alguna herida grande, abierta, o qué tan malo puede ser eso. El hielo funciona para otro tipo de accidentes o de emergencias. Por ejemplo, si yo me caigo, si yo me tuerzo el tobillo, si yo tengo una inflamación inmediata, el hielo es lo primero que vamos a utilizar. Pero en una herida abierta, lo primero que tenemos que hacer es limpiarla, ¿verdad? Y el hielo no nos va a ayudar mucho. Perfecto, muchas gracias. Acá nos dice Adrián que sí. Ahora, ¿qué es más bueno? Coser, que es la sutura, grapar o parche, dependiendo de la herida. Dependiendo de la herida, las suturas son buenas o las grapas. Todo va a depender del tejido del que se esté hablando en ese momento. Los parches pues no se utilizan mucho, pero entre las grapas y los puntos depende muchísimo del sitio anatómico que se esté abriendo, que se esté tratando. Por ejemplo, a nivel abdominal se utilizan mucho las grapas porque es mucho el tejido que tenemos que sostener, entonces tienden a generar menos infección en ese sitio en específico, pero hay otros sitios anatómicos que van a necesitar la sutura en lugar de la grapa, por ejemplo. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, ya no tenemos acá más consultas, pero sí es importante recordarles a ustedes que a partir de mañana esta charla va a quedar en el canal de YouTube y también en las redes sociales del hospital para que ustedes lo puedan volver a ver, incluso lo puedan volver y compartir, perdón, porque está bastante interesante. Agradecerle una vez más, Jocelyn, por la participación y al equipo de enfermería de acá del Hospital Clínica Bíblica San José. Con todo gusto, encantada de haber estado hoy con ustedes y espero que lo disfruten y le saquen mucho provecho. Muchas gracias a todos. Buen día.